Vamos. Bueno, tenemos otro bloque muy especial y particular aquí en el programa y lo hemos invitado a Fabio Saad. Él fue presidente de la Cámara de Turismo, pero es un prestador de servicios en la zona de Valle Grande y el Cañón del Atuel desde hace muchísimos años. Fabio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, todo muy bien. Bueno, la idea era hablar un poco del tema río sin agua, de la problemática. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver en este programa? La verdad es que nosotros, y siguiendo este programa, empezó en el año 93, aunque siguiendo la tradición que traía Publicine, en aquel momento, bueno, teníamos pentatlones, el tema de todas esas actividades que se hicieron en el río. Hemos visto hace un ratito un bloque del pentatlón, año 95, y digo, creo que hay una relación entre lo que hicimos y lo que hacemos hoy, que también nos ocupamos bastante de, al menos la actividad deportiva del rafting, del kayak y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el agua es un elemento fundamental en el desarrollo deportivo también de San Rafael. Cuando uno habla de turismo muchas veces lo relaciona directamente con las actividades, pero en realidad el turismo se empieza a desarrollar en San Rafael en los años 50 y estaba también vinculado al agua, que era la creación del dique El Niwil, que hacía muy poquito se había inaugurado y se iba fomentando eso, y también las aguas termales. Pero ya en los años 90, cuando Tico tuvo la muy buena idea y genial idea de hacer el pentatlón, más algunas actividades que se venían desarrollando antes, desde el año 1983, se empieza a andar el kayak. El kayak, aunque no lo crean, es como la actividad madre de todas estas grandes actividades. Y vos decías, recién me contabas, cuando veíamos esto del pentatlón, que como que surgió andando en kayak, con Tico arriba de un kayak, que la primera conversación pasa así, entre un grupo muy pequeño, entre los cuales estabas vos. Sí, yo era muy chico, exactamente, me recuerdo porque me quedó después grabado, decía, la verdad que este persona, yo lo conocía al Tico, pero decía, qué capacidad después de poder incursionar y sobre todo arriesgar su propio capital para poder llevar a cabo un sueño, llevar a cabo una actividad tan representativa en el término de los años del pentatlón. Fue en el remanso del Valle Grande donde se inventa el pentatlón exactamente. Fue un domingo, estábamos un grupo de kayakeros, arriba de un kayak fue. Él en realidad lo plantea y dijimos, bueno, lo vamos a hacer en joda. Era vincular, ¿cuál era el objetivo? Vincular el Niwil con el Valle Grande. Hacer una competencia. Pero era vincular el Niwil con el Valle Grande a través del Cañón del Atuel. No se sabía bien cómo, pero en una era la de hacer una cabalgata. Y después, ya rápidamente, en octubre se hace la publicidad del pentatlón, en el cual yo participé en el kayak con Malio Martí y Pili Álvarez, era el otro, con un helicóptero arriba, era todo un suceso. El pentatlón implementó un suceso que ahora, si vos ves, traer un helicóptero para hacer en una competencia es como vos planteabas hace un rato, yo te escuchaba, el Dakar. Pero este era mucho más que el Dakar. Yo digo, cuando vino el Dakar por primera vez a San Rafael, yo fui a una estación de servicio ese día a ver la carrera. Y digo, y recordaba los momentos del Penta. El Penta era así. El Penta paraba la ciudad paraba. Correr el Penta era, este está corriendo el Penta, es un sumo deportista. Era otro, la gente te reconocía, así saliera 50 en el Penta. Sí. Pero te reconocían como que estaba trabajando, más allá de la promoción y la publicidad permanente. El año pasado tuve la oportunidad de estar con la hija de Pancho Ibáñez y con su familia, que yo le hice rafting cuando tenía 17 años, en la balsa del Tico en Ferramar, que iba en la balsa iba Aníbal Celedón, que yo cuento una anécdota en un Facebook que yo tengo, que voy contando esta historia. Y la verdad que hablábamos con ella, que le gustaría que volviera a hacerse el pentatlón. Creo que el pentatlón estaba vinculado también a otras actividades que se fueron desarrollando paulatinamente, igual que ello, como era el Windsor, como que ahora se ha perdido. Yo veo que otras ciudades vienen, siguen teniendo. Vamos a hacer el campeonato argentino. Digo, muchachos, si acá era Córdoba, me acuerdo, y San Rafael se hacían campeonato argentino, igual que el kayak.
y un montón de actividades. La verdad que uno no debe vivir del pasado, pero sí debe aprender del pasado. Y si podés hacer algo mejor hacia el futuro, sin lugar a duda hay que apoyarlo con todo lo que se pueda. Bueno, mira cómo se dieron las cosas, porque en realidad no venías a hablar del pentatlón acá, veníamos a hablar, pero bueno, todo tiene que ver con todo un poco. Y el punto es, sin querer, porque se generó tanta polémica, y siempre genera polémica y discusión, digo, es cómo poder enfrentar esta situación y decir, bueno, a ver, ¿existe un punto de contacto, crees, realmente entre los que hoy tienen el manejo del agua, que es el agro, que está reconocido, es lo que dice la ley, y bueno, y los que también la usan y que, bueno, en este caso a lo mejor se ven perjudicados, que están vinculados con el turismo? Sí, indudablemente el punto clave es la voluntad. Digamos, la voluntad que tienen las partes de llegar a un consenso, se llegaba siempre a un acuerdo, sin lugar a dudas. La ley de agua es de 1884, antes de que existieran los diques. Indudablemente lo que se prevaleció fueron las actividades económicas importantes en ese momento y también las cosas socialmente importantes, a tal efecto que esa ley determina que el segundo uso que tenía era el ferrocarril. Pero esto no se trata de una competencia entre el agro, el turismo, como a veces se quiere hacer significar. Y no es así. La suma de actividades económicas de un lugar hace que el lugar se desarrolle. El turismo, lo único que pedimos nosotros del turismo con la modificación de la ley de agua es que estemos dentro de la ley de agua. No existimos dentro de la ley de agua. Y dentro del PBI en este momento es una de las principales actividades que aporta San Rafael. El desarrollo que se ha ido produciendo a través de los años ha sido muy importante y gran cantidad de gente trabaja directamente vinculado a la actividad. En años anteriores existía el Consejo de la Cuenca del Río Atuel. En esta mesa de consenso, era un consejo, pero había consenso, estaba la energía hidroeléctrica, que tienen mucho que ver también con este tema, estaban los agricultores, estaban las cámaras de comercio, en este caso del Atuel de General Beari de San Rafael, estábamos turismo, y la verdad que ahí es donde se discutía todo, cada uno el punto de vista, y llegamos a un acuerdo. El acuerdo era decir, ¿cuánto podemos aprovechar de este recurso para beneficiar a todos? No, como ahora se plantea, me perjudicó a mí o me perjudicó allá. En realidad es ver el beneficio. Yo le decía el otro día al consejero de la cuenca del río Atuel, en un pequeño debate que tenía con él en una radio, le decía, vos no digas que se tira el agua, porque no se tira el agua. Le digo, el agua no se tira, el agua, cuando vos la largás del Bate Grande, lo que está haciendo es beneficiando a un sector, que vive mucha gente. Este corte de agua, así tú, de un toque para el otro, dejó sin trabajo a 400 personas. ¿A quién le interesó ese punto? A nadie. En realidad... Claro, ahora hay otro punto también que es real. Digo, hay escasez de agua. Digo, también eso hay que verlo. Digo, desde ese punto de vista, digo, ¿cuál es el análisis que se hace? En algún momento tenés que cortar, eso no cabe duda. Sí, es la administración del agua. Por ejemplo, en el verano venían 50 metros cúbicos. Según lo tengo entendido, por todos los años que llevo en esto, 40 metros cúbicos es lo que necesita la cuenca del río Atuel para que la finca riegue. Sí, estamos hablando de un mes y medio atrás. Es más, ¿querés que te diga algo? Cuando hubo una tormenta muy grande en el Valle Grande, que fue a fines de enero, en donde no fue en un sector del Valle Grande, pero llovió por todo al río por lo menos 100 metros cúbicos de agua, no se cortó el río. No se cortó el río. Es una cuestión de administración. Si vos me decís que 4 horas por día, durante 4 horas, de 20 metros va a vaciar el dique Valle Grande y se van a ver perjudicados en la primavera, yo te diría que no, que técnicamente eso es... se lo planteé el otro día también, porque estas cosas, cuando uno tiene oportunidad se lo plantea, le digo, ¿va a modificar algo? No, pero los inspectores no querían que se largara agua porque decían que había llovido mucho, qué sé yo. Pero no es que uno tiene pensando, siempre se piensa como en esta competencia. No, vos tenés que ver, che, cuánto, la verdad que largando este poco de agua, a cuánta gente beneficio. Y a un destino, a una ciudad que aspira a ser
un punto importante dentro de las actividades turísticas de todo el país. Nosotros venimos peleando los privados hace muchísimos años por esto. ¿Pagan los que están, que utilizan, no sé, que hacen rafting o kayak o esas actividades, pagan por el uso del agua? ¿Cómo es? Digo, porque de pronto algún agricultor dice yo pago un derecho de agua. ¿Los que están en el río se paga también? ¿Cómo es eso? Nosotros pagamos una obligación, un derecho. Uh-huh. Esa es la diferencia. Sí, pagamos del año 98, es el uso recreativo del agua. En su momento, cuando nos los plantearon que hiciéramos, creo que fue la primera inspección de uso recreativo, que no existe el uso recreativo en la ley de agua, el artículo 115 de la ley de agua. Nos dijeron, mira, si hacen una inspección y se juntan la mayor cantidad y logran tener una gran cantidad de hectáreas, digamos, que pagábamos, no es que la tuviéramos, íbamos a tener más derechos sobre el agua, lo cual era una verdadera mentira, digamos. Eso sí que era mentira. Porque en realidad, en el tiempo, el uso recreativo pagaba 3 veces más o menos el valor de una finca, de un uso agrícola. Nos dimos cuenta que no teníamos derecho alguno, que solamente teníamos obligación. Cuando uno empieza a estudiar y se empieza a decir, a ver, che, estoy pagando esto, ¿por qué lo estoy pagando? Y la verdad que no somos un uso consultivo. Esa es la modificación de la ley que queremos nosotros estar, no estar arriba de la agricultura. Aclaro, y lo dejo bien claro, es estar dentro de la ley. Nosotros queremos estar dentro de la ley, pero también para poder discutir nuestro punto de vista también. No es solamente el rafting, no es solamente la actividad, es el destino. El río es la diferencia que tenemos con los demás destinos. Sí, bueno, obviamente, no es solo el que puede hacer una actividad dentro del río, el que va y el mira. El hotel, claro. Es un montón de cosas. Las cabañas, los que están río, cerca o no tan cerca. Este río, para no hacerlo extenso, te lo resumo en 6 cosas que son totalmente únicas, digamos, que nos hace diferente al resto de los destinos en el país. Es un río de aguas blancas, digamos, de aguas claras. Es un río que tiene muy buena temperatura. Es un río que se pueden hacer muchísimas actividades. Es un río que es el más cercano a los centros más poblados de la Argentina para poder hacer estas actividades. Y aparte de eso está sobre un lugar tan majestuoso y tan hermoso como el Cañón de la Tuerca. Estas características hacen que este río sea el caballito de batalla que nosotros tenemos. Bueno, pero volviendo al tema ¿vos qué crees que hay que volver? ¿Por qué no funcionó ese consejo? ¿O qué pasó? ¿Se llegó tarde? ¿Se pensó que a lo mejor no iba a haber problemas con el agua? No sé cuál, o mejor dicho, mirando hacia adelante, ¿cómo hacer para que esto no ocurra? Creo que en realidad lo más importante es entender que estamos en el año 2017, que no estamos en 1884. Ni en 1950 siquiera, que fue uno de los mayores logros que tuvo San Rafael. Entender que la diversificación de la actividad económica se ha ido variando en el tiempo, que el turismo no es una actividad que está para estar un tiempito, sino está para quedarse y está para evolucionar. Y sinceramente, creo que en el diálogo y en el consenso uno puede llegar a un acuerdo. Cuando vos vas solamente a una reunión donde querés imponer tu voluntad amparándote en una ley, que por ejemplo esta ley no dice en ninguna parte que se debe cortar el agua por escasez, porque fue hecha antes que los diques, y establece los 3 motivos por el cual se tiene que cortar el agua, es como que estás cumpliendo una parte y otra parte no la estás cumpliendo. Pero para no entrar en una discusión de fondo, simplemente yo creo que hacia el futuro hay que volver a los consejos asesores que se hacían en el año 96, hasta el 2000 y pico se hizo, y ahí consensuar y decir, ahí hay que decir todas las cosas en cara. No puede entrar en una discusión parece de la prensa, digamos, una discusión que termina siendo de los medios de prensa, digamos, no termina siendo, sino que tenés que salir a la prensa para, si el otro presiona, si este dice que aquel no dice, y este no discutir en los medios, sino discutir en el ámbito natural que se debe discutir. Y creo que somos todos ciudadanos del mismo departamento. Creo que no nos beneficia ni a nosotros el turismo que le vaya mal al agro, ni creo que al agro tampoco le beneficia que nos vaya mal al turismo, porque vamos a ser realistas, no todos podemos vivir del agro, no todos podemos vivir de la ganadería y no todos podemos vivir del turismo. Esto tiene que ser
una suma de actividades y todos los sectores tienen que ir con la voluntad de poder consensuar. Creo que esta Semana Santa, lo digo con total un juicio categórico, se podría haber largado el agua si hubiese habido un poquito de voluntad y haber beneficiado un destino como es tan grande como San Rafael. Gracias por venir a compartir ese momento. Y en otro seguimos, y te seguimos en Facebook a ver la historia del Pentatlón. Dale, sí, 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 cómo no. Gracias por venir, Fabio. Gracias.